Bueno, muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Andrés Mauricio Capa y yo esta ocasión les voy a hablar sobre los músculos de la cabeza. Los músculos de la cabeza se van a dividir en dos grupos, los grupos masticadores y los músculos faciales. Si vamos a hablar de los músculos masticadores, son cuatro a cada lado. El temporal, el massetero, el trigoidio lateral y el trigoidio medial. Si vamos a hablar del músculo temporal, este músculo temporal, este que vemos aquí, es un músculo ancho, plano y irradiado, y yo le veo, como podemos apreciar, una forma de un abanico, ancho abanico, en donde va a ocupar la fosa temporal y donde sus fascículos van a converger en lo que vendría siendo la apófisis coronoide de la mandíbula. Este músculo, su acción, este músculo va a estar comprendido y irrigado por lo que es el nervio mandibular y irrigado por las ramas temporales profundas. Luego nos encontramos con este otro músculo que vendría siendo ese músculo macetero. Este músculo macetero, como van bien, es un músculo corto, vamos a saber que es un músculo grueso, va a ser un músculo rectangular y alargado de superior a inferior. Este músculo se va a extender de lo que vendría siendo el arco cigomático hasta la cara lateral de lo que vendría siendo el rama de la mandíbula. Este músculo macetero va a tener tres fascículos, un fascículo superficial, un fascículo medio y un fascículo profundo. Si vamos a hablar del fascículo superficial, nace a través de una lámina tendinosa en el cual se extiende en el ángulo inferior del hueso cigomático hasta el apófisis cigomático del maxilar. Luego tenemos otro fascículo, que este fascículo, que sería el fascículo medio. Este fascículo medio está recubierto por el fascículo superficial y está dado por fibras musculares y pequeños fascículos desde el borde inferior del arco cigomático en toda su extensión. Este va a terminar por medio de delgadas laminillas tendinosas y por la implantación directa de fibras musculares en la cara lateral de la rama de la mandíbula. Y por último tenemos este fascículo, que este fascículo sería el fascículo profundo, que es el más delgado de los anteriores, y lo van a recubrir todos estos. Y nace por fibras musculares de la cara del arco cigomático, de la cara medial del arco cigomático, y de las proximidades de la fascia temporal también, de lo que vendría la fascia temporal. Entonces, estos van a terminar mediante delgados fascículos tendinosos en lo que vendría siendo la apófisis coronoides. Va a estar inervado por lo que es y va a estar inervado por el nervio mandibular y está irrigado por la arteria maceterina, una rama de la arteria maxilar. También, como podemos apreciar, este músculo también se va a estar en contacto con un desdoblamiento de la prolongación anterior de lo que es la parótida y el conducto parotidio. Vamos a hablar del siguiente músculo, que sería el músculo pterigoideo lateral, que es este que vemos aquí, que este músculo pterigoideo lateral es un músculo corto, grueso y aplanado transversalmente. Va a estar situado en la región infratemporal o pterigomaxilar, que se extiende desde la apófisis pterigoides hasta lo que es el cuello de la mandíbula. Bueno, como ya dije, este músculo va a tener dos cabezas, una cabeza superior, que es una más pequeña, y tiene origen en la cara inferior del ala mayor y la cresta infratemporal del hueso esfenoide, en el techo de la fosa infratemporal. El otro, que es la cabeza inferior, mucha más grasa en comparación con la anterior, tiene su origen en la cara lateral de la lámina lateral del proceso pterigoides y el hueso esfenoides. Estas fibras van a converger en un solo punto para dar paso a una dispersión en lo que es la cara anterior del cuello de la mandíbula, denominada fosita pterigoidea, en las que en algunos fascículos se van a insertar en lo que vendría siendo en esta cápsula articular de la articulación temporomandibular o ATM. Este músculo se va a estar encontrado inervado por el nervio mandibular e irrigado por las ramas pterigoides de la arteria maxilar. Bueno, pues sigamos con el otro músculo, que sería el músculo pterigoideo lateral, medial, perdón, que este otro músculo pterigoideo medial es un músculo grueso y cuadrilátero que está, por así decirlo, inferiormente o inferior al músculo pterigoideo lateral. Vamos a saber que este músculo pterigoideo medial es un músculo grueso y cuadrilátero que se extiende oblicuamente desde lo que es la fosa pterigoidea, desde esta fosa pterigoidea hasta lo que vendría siendo el ángulo de la mandíbula. Bueno, pues, entonces, en general, también va a estar inervado por lo que vendría siendo el nervio mandibular y su irrigación son las ramas pterigoides de la arteria maxilar. En general, para todos estos músculos masticadores, van a imprimir la mandíbula los movimientos tanto de elevación, de propulsión, retrusión y lateralidad o diducción. Luego, en el siguiente grupo muscular, tenemos a los músculos faciales, que estos músculos faciales tienen características comunes y principales. Tienen una inserción móvil cutánea, inervados por el nervio facial, y están alrededor de los orificios de la cara, y son concéntricos o dilatadores de estos. Tenemos cuatro grupos.
los párpados de las cejas, los de la oreja, los de la nariz, y de los labios y del platisma. Bueno, pues, entonces, siguiendo con los músculos de párpados, vamos a ver este músculo que sería el músculo occipitofrontal. Este músculo occipitofrontal, vamos a saber que este músculo es un músculo digástrico plano, delgado y cuadrilátero. Vamos a saber que cada uno de los dientes musculares son digástricos, están formados por dos músculos. El vientre occipitofrontal del músculo occipitofrontal y el vientre frontal del músculo occipitofrontal. Estos vientres occipitales se encuentran muy bien diferenciados por una prolongación que sería esta aponeurosis epigraneal que se encuentra, por así decirlo, en el centro de lo que vendría siendo la bóveda, de la bóveda craneal, y se extiende desde la línea nucal superior hasta la región de las cejas. Su acción que va a tener este músculo va a ser que, por ejemplo, el vientre occipital va a ser tensor de la aponeurosis epicraneal. Y cuando esta va a estar tensada, va a servir de un punto de fijo entre el vientre frontal con lo que vendría siendo la piel de las cejas y de la elevación del párpado superior. En cambio, el vientre occipital va a servir cuando se contrae el frontal, se contrae el vientre frontal para traccionar posteriormente lo que vendría siendo el cuero cabelludo. Este músculo se va a estar inervado por el nervio facial e irrigado por el vientre occipital, que va a ser del ramo auricular posterior del nervio facial. Bueno, vamos a continuar con el otro músculo, que sería el músculo prócer, que este músculo, como vemos aquí, es un músculo son pequeños fascículos musculares delgados y alargados que están sobre la parte superior del dorso de la nariz y en su línea media. Su acción, ¿qué va a hacer? Va a traccionar lo que es la irrigación de la piel y el espacio intraciliar. Este músculo prócer también va a estar lo que es inervado por lo que vendría siendo el nervio facial y su irrigación de las ramas angulares nasales laterales de la arteria facial. Luego tenemos al músculo auricular del ojo, que este músculo auricular del ojo, como vamos a apreciar aquí, va a ser un músculo demasiado ancho y cuyas fibras se disponen alrededor de la hendidura palpebral. Aparte, este músculo lo que va a servir es como un esfínter para abrir los que vendrían siendo los ojos. Vamos con el siguiente músculo, que sería el músculo corrugador superciliar de las cejas o corrugador de la ceja, que este músculo es un músculo aplanado, delgado y se extiende a lo largo de la porción medial del arco superciliar, desde el extremo medial del arco hasta lo que vendría siendo la piel de la oreja. Vamos a saber que este músculo corrugador superciliar se va a estar, por así decirlo, va a estar recubierto, por así decirlo, por el vientre frontal del músculo occipitofrontal, y se van a dirigir lateralmente en lo que es en el arco superciliar, en los cuales van a terminar en la cara profunda de los tercios mediales de la piel de la ceja, en donde su acción que va a producir este músculo va a levantar y elevar la porción medial de la ceja, mientras que tira inferior y medialmente sus dos tercios laterales. Bueno, inervado claramente por el nervio facial e irrigado por la arteria carótida interna, por la temporal superficial, rama de la arteria carótida externa. Siguiendo también, vamos a continuar con estos músculos, con los músculos de las orejas. Tenemos los músculos auriculares, que estos músculos auriculares son rudimentarios, muy delgados y son tres. Tenemos el primero, que es que es el músculo auricular anterior, que se entiende, se sitúa anterior a la oreja y nace también desde lo que es la aponeurosis epicranial del músculo occipitofrontal y va a terminar en lo que es el hélice y del borde anterior de la concha. Luego tenemos este otro pequeño fascículo, que es el músculo auricular superior, que se une en lo que es también la aponeurosis epicranial superiormente a la oreja, e insertándose en la convexidad de la cara medial de la oreja y en la fosa triangular del antihélix. En cambio, este otro que vemos aquí, el que sería el músculo auricular posterior, sabemos que también se va a unir por una parte, ya que sea a la apófisis mastoides inferior y lateralmente en lo que serían las inserciones, el vientre occipital del músculo occipitofrontal. También va a estar en la parte de la convexidad de la concha de la oreja. Lo que van a hacer estos músculos, por así decirlo, es como un pequeño movimiento en lo que serían los oídos. Pero bueno, en general estos van a estar inervados por el nervio facial e irrigado por lo que vendría siendo por los músculos de la arteria auricular posterior. Bueno, tenemos ahorita mismo los músculos de la nariz, que estos músculos de la nariz se van a hacer tres músculos, que son la porción transversa del músculo nasal, la porción alar del músculo nasal y la porción depresor del tabique nasal. Vamos a hablar del primero, que sería el músculo
la porción transversa del músculo nasal. Aquí el número está mal, pero este músculo en general es un músculo aplanado triangular y va a ser delgado. Aparte, se va a extender desde lo que vendría siendo el dorso de la nariz hacia la fosa canina. También su acción que va a hacer este músculo va a ser la porción transversa, va a tirar lo que sería superior y anteriormente y va a ser lo que es dilatador de las narinas. Y bueno, también tenemos el otro músculo que sería la porción alar. Aquí también tenemos la porción transversa del músculo nasal. También tenemos la porción alar de lo que sería el músculo nasal, que este músculo, porción alar, es un músculo un poquito pequeño, que podemos verlo aquí, y que es delgado, aplanado y triangular. Se extiende en el espesor del ala de la nariz, del surco nasolabial, al borde lateral de la narina correspondiente. Su acción que va a hacer este músculo va a ser que va a desplazar la nariz lateralmente, aumentando así lo que vendría siendo el espesor de las narinas o el ancho de las narinas. Este músculo se encuentra inervado por el nervio facial e irrigado, por así decirlo, por la rama infrarmitaria de la arteria maxilar. Luego tenemos este otro músculo que sería el depresor del tabique nasal. Este músculo del tabique nasal es un músculo aplanado y va a ser también cuadrilátero que se va a extender desde el arco alveolar hasta el borde posterior de las narinas. Este músculo también suele, sus fibras, por así decirlo, convertirse o en la porción transversa del músculo nasal. Van a converger también hacia arriba, hacia esta porción. Luego tenemos que la acción va a ser que descender el ala de la nariz y va a estrechar transversalmente el orificio de las narinas. Luego tenemos otra sección que serían estos músculos de los labios, que van a ser generalmente dos grupos dilatadores y dos grupos constrictores. Vamos a hablar del primero, que sería el músculo elevador del ángulo de la nariz. Este músculo depresor del ángulo de la nariz, o el ángulo de la boca, perdón, sería un músculo canino. Este músculo va a ser aplanado, cuadrilátero, y el músculo elevador del ángulo de la boca se va a extender desde la fosa canina hasta el labio superior. Vamos a saber que su acción va a elevar el ángulo de la boca y va a elevar lo que es la comisura y el labio inferior. Vamos a saber que este músculo va a estar inervado por el nervio facial y irrigado por las ramas del labial superior de la arteria facial y la rama infraorbitaria de la arteria maxilar. Luego tenemos este otro músculo muy bonito que sería el músculo bucinador, es lo que encontramos aquí, que es el músculo bucinador, es un músculo aplanado, ancho y regularmente cuadrilátero, como podemos observarlo, que se sitúa en la parte profunda de lo que es la mejilla, entre el maxilar y la mandíbula y la comisura de los labios. Este músculo, por así decirlo, también va a estar cubierta por otra fascia, que sería la fascia del bucinador, que es una fascia densa, muy fibrosa posteriormente, y esta fascia también va a ser un poco delgada. Su opción que va a hacer este músculo es muy buena, que porque van a tirar la comisura labial y alargar las hendiduras bucales. Y, por ejemplo, esta también lo que va a hacer es que va a producir esta acción, la acción de soplar o la de silbar. Aparte, va a ayudar a diferentes acciones, como va a empujar el contenido de las arcadas dentarias, ayudando a la masticación o hacia el centro de la cavidad bucal. Así participando también en lo que vendría siendo la formación del propio bolo alimenticio. Tenemos otro músculo, que serían los músculos mentonianos, o cuadrado del labio inferior. Este músculo mentonianos, como vemos aquí inferiormente, este músculo son fibras ascendentes, son músculos aplanados y cuadriláteros que están situados en la parte lateral de lo que vendría siendo el mentón. Y en el labio superior entre la mandíbula y el labio inferior. Vamos a saber que este músculo va a tirar inferior y lateralmente la mitad correspondiente de cada labio inferior. Va a estar inervado por el nervio facial y su irrigación proviene de la arteria facial y de la rama mentoniana de la arteria alveolar inferior, rama de la arteria maxilar. Bueno, siguiendo entonces tenemos no. Perdón, este no era el labio, este sería el músculo depresor del labio inferior, que vendría siendo este que se encuentra aquí. Es este que se encuentra aquí. Pero bueno, tenemos el otro músculo, que este sí sería el músculo bucinador. Los músculos mentonianos. Que estos músculos mentonianos en general son dos pequeños fascículos. Aquí sí son dos pequeños fascículos.
Son dos pequeños fascículos situados uno a cada vez del otro en la línea medial, en el espacio triangular comprendido entre los músculos depresores del labio inferior. Son estos que vemos aquí, que tienen una forma triangular. También sabemos que su acción son elevadores del mentón y del labio inferior. Se van a encontrar inervados claramente por lo que es el nervio facial e irrigados por la arteria facial y la rama mentoniana de la arteria alveolar inferior. Bueno, pues aquí también lo encontramos. Siguiente imagen que vemos aquí. Serían los músculos elevadores del labio superior y el ala de la nariz. Son delgados, son acintados, tienen forma de una cinta y van a ser muy alargados. Están en el surco nasolabial desde el borde medial de la órbita hasta el labio superior. Este músculo se va a extender oblicuamente en un sentido inferior y va a extender como una forma de abanico para hundirse la piel del borde posterior de la nariz y el labio superior. La acción que va a proceder de este músculo es que va a tirar superiormente lo que es el ala de la nariz y el labio superior. Este músculo se va a encontrar inervado, nervio facial, ya saben, y su irrigación proveniente de la arteria facial y la rama infraorbitaria de la arteria maxilar. Tenemos otro músculo también, que sería el labio superior, que es este mismo, que es aplanado, delgado y amplio, como ya le dije, y se extiende desde el reborde de la órbita hasta el labio superior. También va a tener la misma función, tira el ala de la nariz y del labio superior. Irrigado y inervado por el nervio facial, irrigado también por la rama facial y la rama infraorbitaria de la arteria maxilar. Bueno, tenemos el músculo cigomático menor, que este músculo cigomático menor, vamos a saber que es este que vemos aquí, que es un músculo estrecho y alargado paralelamente, el cual se inserta superiormente en lo que sería la parte media de lo que vendría siendo el hueso cigomático, e inferiormente a la cara profunda de lo que vendría siendo este labio superior. Entonces, la acción que va a hacer es que tira superior y lateralmente el labio superior. Inervado, ¿saben? Nervio facial, irrigado por el ramo labial y superior de la arteria facial. Muy bien, tenemos el otro, el mayorcito, que sería el cigomático mayor, que sería aplanado, acintado y también se extiende lateralmente al músculo cigomático menor, hasta lo que vendría siendo la comisura labial. Este músculo van a ser gracias por fibras faciales dadas por lo que sería el hueso cigomático. Este de aquí, bueno, ya se une a la piel y a la mucosa de la comisura de los labios. Su acción, ¿qué va a hacer este músculo? Va a traccionar los labios en sentido lateral y superiormente. Este músculo lo que va a hacer, va a estar inervado, nervio facial, y del bucal también, mientras que su irrigación va a estar proveniente desde la rama labial superior a la arteria facial. Luego tenemos a este músculo muy, por así decirlo, muy inconstante, y es un músculo delgado y va a ser triangular que se extiende por la parte media de la mejilla y de la región massetérica de la comisura labial, del labial. Y se une posteriormente a lo que sería la fascia massetérica mediante dos fascículos que son diferenciados que van a terminar en la piel y en la comisura de los labios. ¿Qué va a hacer este músculo risorio? Este músculo tracciona lateral y posteriormente a la comisura labial. Este músculo risorio se va a estar inervado por el nervio facial y el bucal. También su irrigación va a provenir de la arteria, de la rama labial superior de la arteria facial y la rama infraorbitaria de la arteria maxilar. Muy bien, tenemos que este otro músculo, que sería el músculo depresor del ángulo de la boca, que sería este que vemos aquí. Este músculo depresor del ángulo de la boca es un músculo ancho, aplanado, delgado y triangular. Se extiende entre lo que vendría siendo la mejilla y la comisura de los labios. Se inserta en la piel de la comisura y del labio superior, y algunos fascículos de este músculo se extienden hasta el cartílago del ala de la nariz y el tegumento de los que son del subtabique. El músculo depresor del ángulo de la boca lo que va a hacer es traccionar la comisura de los labios inferior y lateralmente. Se va a estar inervado, ya saben, nervio facial y el nervio bucal, pero va a estar irrigado por la rama labial inferior de la arteria facial y por la rama mentoniana de la arteria alveolar inferior. Luego tenemos este último músculo, antepenúltimo, que sería este músculo platisma, que podemos apreciarlo, este músculo va a ser ancho, delgado y cuadrilátero, que va a recubrir
la región anterolateral del cuello y la parte inferior de la cara, y se va a extender desde el tórax hasta la mandíbula, porque si vemos aquí, se inserta en lo que vendría siendo la cintura escapular y en la cara profunda de la piel que recubre lo que vendría siendo el acromión y las regiones deltoidea y la infraclavicular. La acción que va a proceder este músculo es que va a tirar inferior a la piel del mentón y hace descender lo que sería la comisura labial. También va a tensar y plegar la piel del cuello. Luego tenemos que este músculo va a estar inervado por el nervio facial y recibe la irrigación submentoniana de la arteria facial y la arteria supraescapular, rama del tronco tirocervical. Luego poseemos otro músculo, que tenemos este último músculo, que sería el músculo auricular de la boca. Este músculo ocupa lo que vendría siendo el espesor de los labios, es elíptico y forma por fibras dispuestas concéntricas alrededor del orificio bucal. Este músculo va a tener una acción que va a determinar la oclusión de la boca. Este músculo se va a estar inervado por el nervio bucal y el nervio marginal y el mandibular del nervio facial. Su principal fuente de irrigación son dadas por las arterias labiales superiores e inferiores, ramas de la arteria facial, con algunas contribuciones de otras arterias que son provenientes de lo que vendría siendo la arteria mentoniana, la arteria infraorbitaria y la arteria facial transversa. Muchas gracias, espero que parte de estos músculos les haya sido de su agrado, espero que hayan entendido un poco. Eso ha sido todo. Gracias por mi parte. Hola a todos, voy a hablarles acerca de los músculos del cuello. Para comenzar, quiero introducir diciendo que estos músculos se van a dividir en dos regiones, en una región anterior y en una región posterior, o llamados músculos de la nuca. La región anterior se divide a su vez en 6 grupos, iniciando por el grupo muscular profundo medio, que a su vez comprende 3 músculos prevertebrales. El primero del cual voy a hablar, que es el músculo largo del cuello, tiene forma de triángulo isósceles de base medial. Posee 3 porciones, una porción longitudinal que se encuentra insertada en los cuerpos de las 3 primeras vértebras torácicas y de las 3 últimas torácicas, una porción oblicua inferolateral que está de manera lateral a la anterior, y una porción oblicua superolateral que se sitúa de forma lateral a la mitad superior de la primera porción. La acción de este músculo es flexionar la columna cervical. El siguiente músculo es el músculo recto anterior de la cabeza, mismo que es corto, es aplanado y es triangular. Se encuentra extendido entre el occipital y el atlas. Se inserta en la raíz anterior de la apófisis transversa. Y su acción es flexionar la cabeza e inclinarla lateralmente. El último de este grupo comprende lo que es el músculo largo de la cabeza, que es el más lateral y por ende es más superficial, es aplanado, es ancho y se inserta en el vértice de los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de C3, C4, C5 y C6. La acción de este músculo es flexionar la cabeza. El siguiente grupo muscular es el grupo muscular profundo lateral. Aquí nosotros podemos encontrar a los músculos escalenos, que se van a encontrar situados de manera lateral a los 3 anteriores. Existen 3 escalenos a cada lado. El escaleno anterior, que nace de los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de C3, C4, C5 y C6. El escaleno medio, que se inserta en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Y el escaleno posterior, que también se inserta en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas, pero en este caso solamente de la cuarta, de la quinta y de la sexta. La acción de estos 3 músculos va a ser elevar las 2 primeras costillas y también guardan una función inspiradora. Aquí también encontramos a los músculos intertransversos del cuello, los cuales son uno anterior y otro posterior, y el músculo recto lateral de la cabeza. Estos últimos que he mencionado tienen la acción de inclinar de manera lateral la cabeza y el cuello. El siguiente grupo es el grupo de los músculos infraioideos. Aquí es donde encontramos al esternotiroideo, el cual es aplanado, es alargado y se va a extender de manera anterior a la laringe, desde el esternón hasta el cartílago tiroides. Luego tenemos al tiroideo, que también es aplanado y va a nacer de los tubérculos del cartílago tiroides. Tenemos el esternoioideo, que está extendido de manera anterior a los 2 músculos mencionados, desde la clavícula hasta el ioides.
Tenemos el homoioideo, como podemos ver, se ha subrayado 2 veces puesto que es digástrico. Esto quiere decir que posee 2 vientres. El vientre inferior que se va a insertar en el borde superior de la escápula y el vientre superior que se va a insertar en el borde inferior del hueso ioides. La acción de todos estos músculos que he mencionado, que pertenecen a los músculos infraioideos, es descender el hueso ioides. Actúan sobre el ioides contribuyendo así al abatimiento de la mandíbula. El siguiente grupo corresponde a los músculos supraioideos. Este comprende 4 músculos a cada lado, comenzando con el genoioideo, que al ser del plano más profundo no se va a poder encontrar en esta imagen, sin embargo lo puedo describir un poco. Es corto, es aplanado, es bastante grueso y se va a encontrar insertado en la espina mentoniana inferior del mismo lado. El miloioideo corresponde al plano medio. Este es ancho, es aplanado y es delgado. Se inserta a lo largo de la línea miloioidea de la mandíbula. Y por último, en este plano superficial tenemos a 2 músculos, principalmente el músculo digástrico, que como su nombre lo indica está formado por 2 vientres, un vientre anterior y un vientre posterior. Y el músculo estiloioideo, el cual es delgado, es fusiforme y se encuentra insertado en la parte posterolateral de la apófisis estiloides. La acción de este grupo muscular va a permitir bajar la mandíbula o elevar el hueso ioides. El último grupo de la región anterior del cuello es el grupo anterolateral, constituido únicamente por el músculo esternocleidomastoideo. Este músculo es grueso, de forma cuadrilátera y tiene inserción mediante 3 cabezas. La cabeza primera, que se llama esternomastoidea occipital o cabeza esternal, esta nace del manubrio esternal y de manera medial a la interlínea esternoclavicular. La segunda cabeza, que es la cleido occipital, va a insertarse en la cara superior de la clavícula. Y la tercera cabeza, que es la cleidomastoidea, se inserta posteriormente a la cabeza cleido occipital. La acción de este músculo es flexionar la cabeza, inclinándola hacia el lado del músculo contraído. Y tomando su punto fijo en la cabeza, el esternocleidomastoideo eleva el esternón y las costillas. Una vez terminada la región anterior de los músculos del cuello, prosigo con la región posterior, misma que se encuentra dividida en 4 planos musculares superpuestos, iniciando por el plano profundo, donde pertenecen el músculo recto posterior menor de la cabeza. Este músculo es corto, es aplanado y se inserta en el tubérculo posterior del atlas. Su acción es extender la cabeza. El siguiente músculo es el recto posterior mayor de la cabeza. Es corto y triangular de base superior. Se implanta en la parte superior de la fosita lateral de la apófisis espinosa del axis. Este músculo, al igual que el anterior, también extiende la cabeza, además de que la va a hacer rotar y va a girar la cara hacia el lado contrario. El siguiente es el músculo oblicuo inferior de la cabeza. Este músculo es alargado, es grueso y fusiforme. Nace lateral e inferior al recto posterior mayor de la cabeza. Su acción va a otorgar un movimiento de rotación a la cabeza, mismo que hace que la cara gire hacia el lado contrario. El siguiente es el músculo oblicuo superior de la cabeza. Este músculo también es corto, es aplanado y es triangular, y lo vamos a encontrar insertado en el vértice y en la cara superior de la apófisis transversa del atlas. Su acción es extender la cabeza, inclinándola hacia su lado. Aquí también tenemos a los músculos interespinosos del cuello, los cuales son 6 pares cuadriláteros situados desde el axis hasta la primera vértebra torácica. La acción de estos músculos es extender la columna vertebral. Y por último, en este plano profundo vamos a tener a los músculos multífidos. Estos músculos son transverso-espinosos y se encuentran a lo largo de toda la columna vertebral. El siguiente plano es el plano de los músculos semiespinosos y longísimos de la cabeza. El semiespinoso de la cabeza, que es el primero, es ancho, es grueso y se inserta en el vértice de las apófisis transversas de las 5 o 6 primeras torácicas y en la base de las apófisis transversas de las 4 últimas cervicales. La acción de este músculo es extender la cabeza e inclinarla hacia el lado del músculo contraído. El siguiente es el longísimo de la cabeza, mismo que es largo, es delgado y se encuentra situado lateralmente al semiespinoso de la cabeza. Se inserta en las 4 o 5 últimas cervicales y en la primera torácica. Su acción es la misma del músculo anterior. El longísimo del cuello es alargado, es delgado, se encuentra lateral al longísimo de la cabeza. Se va a insertar en el vértice de las apófisis transversas de las primeras torácicas y este músculo va a otorgar lo que es la extensión a la columna cervical. Por último, perteneciendo a este grupo, tenemos al músculo iliocostal del cuello, cuya acción es extender la columna cervical. El antepenúltimo plano de esta región es el de los músculos esplenio y el elevador de la escápula. El esplenio es un músculo alargado, aplanado y grueso que nace de la mitad inferior del ligamento nucal de las apófisis espinosas de C7 y de las primeras 4 torácicas, además de los ligamentos interespinosos correspondientes.
Este músculo se va a dividir en dos partes, un músculo espléneo de la cabeza y un músculo espléneo del cuello. Este músculo, de manera general, va a extender la cabeza inclinándola hacia el lado contrario. Además, la contracción de ambos músculos va a producir una extensión directa. El músculo elevador de la escápula es alargado, es aplanado, se va a insertar en el ángulo superomedial y en la parte supraespinosa del borde medial de la escápula. La acción de este va a ser traccionar el ángulo posterior de la escápula, haciendo descender el hombro. El último plano corresponde al plano superficial. Este está constituido únicamente por el músculo trapecio. Este músculo es ancho, es aplanado, es delgado y triangular. Se origina en la línea nucal superior, en el borde posterior del ligamento nucal, en el vértice de las apófisis espinosas de C7 y de las 10 primeras torácicas y por último de los ligamentos interespinosos correspondientes a estas vértebras. La acción del trapecio es mover el hombro en sentido superior y medial. Y con esto doy por culminada la exposición. Muchísimas gracias por su atención.